Hola, soy la señora Mayra y junto a la señora Celeste vamos a compartir este video donde realizaremos un repaso de los conflictos del segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. El segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas fue desde el año 1835 al año 1852. En este periodo, Rosas vuelve a asumir la gobernación de Buenos Aires con amplios poderes y la posibilidad de prolongar su mandato de forma indefinida. Como ya vimos en el gobierno anterior, a Rosas se le otorgaron las facultades extraordinarias, es decir, la concentración de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y federal, en una sola persona. En este gobierno, Rosas vuelve con facultades extraordinarias y la suma del poder público. Esto significa que obtuvo poderes mucho más amplios que antes. Ahora podía dictar leyes, aplicarlas y juzgar a quienes no la cumplieran. El bloqueo francés al Río de la Plata tuvo lugar entre los años 1838 y 1840. Durante el mismo, el gobierno francés bloqueó el comercio a la ciudad de Buenos Aires y los puertos fluviales de la Confederación Argentina. Además de los reclamos comerciales, se oponían a que los ciudadanos franceses pudieran ser reclutados, es decir, incorporados en los ejércitos rosistas. Como las quejas del gobierno francés no fueron escuchadas por Rosas, Francia decidió bloquear el puerto de Buenos Aires. Finalmente, en 1840, los franceses decidieron levantar el bloqueo porque no había dado los resultados esperados. El bloqueo del puerto implicó la prohibición de la entrada y la salida de cualquier tipo de embarcación. Algunas provincias le retiran a Rosas la representación de las relaciones exteriores, ya que el puerto estaba bloqueado y con demasiados conflictos. Rosas, al no estar dispuesto a perder la representación, envía campañas militares para poder controlar nuevamente las provincias y volver a tener esas representaciones. Lavalle, al ver la problemática del bloqueo del puerto y los conflictos que habían surgido, decide aprovechar esta situación e invadir Buenos Aires, pero no lo logra, ya que es reprimido por los integrantes del grupo La Mazorca, un grupo que se encargaba de perseguir hasta las últimas consecuencias a los opositores de Rosas. En 1843, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, estaba involucrado en una guerra política en Uruguay. Quería acabar con los opositores exiliados en Montevideo. Para ello, en ese mismo año, sitió a la ciudad y bloqueó el puerto. Como esto afectó el comercio francés y británico, una flota anglo-francesa bloqueó a su vez el puerto de Buenos Aires en 1845 e intentó navegar por los ríos Paraná y Uruguay para comerciar con el litoral. Hacia 1845, Rosas debió enfrentar un nuevo bloqueo al puerto de Buenos Aires. Para saber bien qué pasó luego del bloqueo francés al puerto de Buenos Aires, te invitamos a que veas el siguiente video. Bienvenidos a nuestros videos de fechas patrias. En este caso vamos a ver qué pasaba en aquella batalla de la Vuelta de Obligado en Argentina, allá por el año 1845. Y les cuento que esta batalla de la Vuelta de Obligado se desata un 20 de noviembre del año al cual hacíamos mención hace algunos segundos, es decir, de 1845, y es este 20 de noviembre el que se ha convertido en una fecha patria muy importante para la Argentina, porque no solo se recuerda el día de la batalla de la Vuelta de Obligado, sino que se celebra el día de la soberanía. Vamos a ir anotándolo aquí, el Día
de la soberanía nacional. Pero claro, les voy a contar un poquito cómo se fueron desatando los acontecimientos para llegar a esta batalla de la Vuelta de Obligado. ¿Quiénes fueron los protagonistas? En primera instancia les voy a contar que las relaciones diplomáticas entre Inglaterra, Francia y Buenos Aires, allá para el año 1838, no eran muy buenas. Los conflictos, es decir, la relación entre estos tres países estaba bastante inestable. Pero el gran enfrentamiento se daba entre Buenos Aires y Francia de alguna manera para aquel entonces. Pasemos ya mismo a las siguientes imágenes en pantalla, porque les tengo que hablar de un bloqueo, como decíamos, francés. ¿En qué año? En el año 1838, a lo que era para aquel entonces el puerto de Buenos Aires. Inclusive los franceses bloquearon no solo el puerto de Buenos Aires, sino también toda la zona litoral del Río de la Plata y más tarde la isla Martín García. Y hay un personaje clave en esta batalla de la Vuelta de Obligado, que de alguna manera es clave dentro de toda la historia argentina. El señor Juan Manuel de Rosas, que para aquel entonces era ni más ni menos que gobernador de Buenos Aires. Y Juan Manuel de Rosas estaba en aquel momento en lucha con el Uruguay y la provincia de Corrientes. Los conflictos con estos dos se hacían notar cada vez más y se profundizaban cada vez más. Y claro, por supuesto, no estaba de acuerdo con el bloqueo que le estaban haciendo al puerto de Buenos Aires porque de alguna manera las pérdidas siempre iban a ser para el sitio bloqueado, por supuesto. Entonces, a partir de lo que sería el año 1840, es decir, un tiempo después de establecerse este bloqueo, él va a tratar de cerrar las negociaciones con Europa para que el conflicto cese y no ocasione más pérdidas. Pero claro, no olvidemos que Rosas, como decíamos, estaba en guerra con Uruguay y Corrientes desde hacía tiempo ya, lo cual también limitaba de alguna manera cualquier pedido de paz, ¿sí? Pero la cosa no termina acá, estamos en 1840 por ahora. Y hagamos un salto en la historia. ¿Por qué? Porque nos vamos ya mismo, nos vamos a ir ya mismo a aquel 20 de noviembre. ¿De qué año? De 1845, porque un 20 de noviembre de 1845, Juan Manuel de Rosas, que para aquel entonces les cuento ya era ministro de Relaciones Exteriores, vio cómo se desataba la batalla de la Vuelta Obligado. Batalla entonces de la Vuelta de Obligado. Hemos llegado a la fecha patria que nos interesaba, esta fecha de los 20 de noviembre de 1845. En esta pintura de Hulet Toldo, un pintor francés, estamos viendo retratada esta batalla de la Vuelta Obligado. Y les cuento ¿qué pasaba un poquito? Los franceses, ¿sí?, querían navegar libremente por el río Paraná para ayudar a Corrientes. Recordemos, claro está, Corrientes, opositora de Rosas. Entonces, claro, los franceses dijeron, vamos a ayudar a Corrientes. Y queriendo navegar libremente por el río Paraná, querían pasar por encima de todo. ¿Quién estaba a cargo de defender el territorio argentino? Este señor que vemos aquí, Lucio Norberto Mansilla, quien inteligentemente estableció una estrategia. Él dijo, voy a poner todas las flotas argentinas, todos los barcos, dicho de manera sencilla, uno al lado del otro, atados por cadenas, para, como estamos viendo aquí en la imagen, establecer un bloqueo y que las flotas francesas, como vemos aquí, no puedan atravesar el río y no puedan llegar a donde quieren llegar. Claro está que lamentablemente la estrategia de Mansilla y sus hombres dio poco resultado porque los franceses pudieron romper con este bloqueo y navegar, adentrarse libremente por el río Paraná. Les cuento que la batalla de la Vuelta de Obligado, de alguna manera, estableció, ¿cómo decirlo?,
es un hecho que se recuerda, si bien como vimos, Argentina salió perdiendo en aquel momento, es un hecho que se recuerda como un acto heroico, por supuesto, un acto muy inteligente del ejército argentino, que como vemos no tuvo el resultado, el objetivo no se ha logrado, pero sin embargo muestra el acto heroico de defensa de la soberanía del territorio. Ahora bien, les cuento que la paz va a llegar años después, entre 1849 y 1850. Pero es bueno recordar que esta batalla de la Vuelta de Obligado no solo se establece como un día donde se recuerda esta fecha patria, el 20 de noviembre de 1845, sino también que se celebra como el Día de la Soberanía Nacional dentro del pueblo argentino. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros videos de Educatina.